La propuesta de la videoclase es el cuento fantástico La soga de Silvina Ocampo. Esta propuesta está dirigida para el segundo año del ciclo básico. La temática es el texto narrativo. El eje, la relación de la lectura con la producción escrita. Fundamentación. La propuesta es capacitar al alumno para que lea de forma comprensiva, reflexiva e interprete, logrando así apropiarse de los instrumentos necesarios para realizar una corrección, un correcto análisis de los textos leídos. El objetivo como futura docente es implementar este ejercicio diario de la lectura para que así los alumnos alcancen el goce estético de los textos literarios y adquieran habilidades, capacidades significativas. Objetivo: que el alumno logre comprender e identificar las características, los componentes y los elementos del cuento fantástico. Formar alumnos competentes en el manejo de las TIC en los textos narrativos. Contenidos: texto narrativo, cuento La soga de Silvina Ocampo. Textos narrativos, trama, personaje, tiempo y espacio. Bien, damos comienzo a la actividad. El tema para hoy es texto narrativo, que tiene que ver que dentro del texto narrativo encontramos al cuento fantástico, cuentos reales, y nosotros nos vamos a abocar acerca del texto del cuento fantástico. Para dar inicio a esta actividad, primero tenemos que entender qué es el cuento fantástico. Cuando hablamos del cuento fantástico, hacemos referencia a que el cuento fantástico es una narración literaria que consiste en contar historias que se alejan de la realidad. Otra de las definiciones es que es un texto que relata una sucesión de eventos sobrenaturales y extraordinarios que no ocurren en el mundo real ni en la vida cotidiana. Por lo tanto, nos pueden parecer ilógicos, irracionales, porque no es lo que nosotros conocemos. También el cuento fantástico puede incorporar elementos reales, ¿sí? Elementos de la vida cotidiana, pero siempre se va a orientar a desencadenar situaciones sorprendentes, imaginarias y inexplicables, ¿sí? El cuento fantástico, como todos los cuentos, tienen una finalidad. La finalidad de este tipo de narraciones es despertar la curiosidad y proporcionar visiones distintas de las cosas y dejar siempre una enseñanza. Sabemos que el cuento fantástico mezcla lo real con lo irreal, o lo ficticio y lo real, siempre, ¿sí? Por un lado, los personajes muestran características creíbles e incluso el receptor, o sea, el que recibe la información, puede identificarse con ellos, mientras que lo imaginario y fuera de lo común se manifiesta en las vivencias que les ocurre a los protagonistas. Estos relatos suelen estar dirigidos a un público infantil o juvenil. Sabemos que todo cuento tiene características, y las características del cuento fantástico son, por ejemplo, los cuentos fantásticos presentan las siguientes características. Por ejemplo, es un relato breve, debe tener un trama o un argumento que dé secuencia lógica a la historia. También posee elementos y circunstancias extraordinarias que desafían a las leyes naturales o del mundo real. Los sucesos sobrenaturales
Les ocurren a personajes que por lo general poseen características reales. El cuento fantástico debe tener un ambiente en el cual los personajes lleven a cabo sus acciones. El escenario del relato puede combinar elementos reales y ficticios. Para que el cuento fantástico tenga razón de ser, debe existir un lector que crea, que involucre o que sea cómplice momentáneamente de lo que ocurre en la narración. También debemos conocer acerca del cuento fantástico, la estructura, cómo está estructurado el cuento fantástico, y sabemos que la estructura del cuento es el inicio, que es la parte que da comienzo el cuento, ¿sí? Donde se inicia el cuento, y acá se da a conocer los personajes, sus principales características, también describe el ambiente donde se desarrollan las acciones, ¿sí? En el desarrollo expone los conflictos o sucesos inesperados de la narración. En esta parte, el cuento fantástico se produce un rompimiento de los hechos planteados en el inicio. ¿Por qué? Porque la fase del relato es la más sustanciosa, esperada, atractiva, que va constituyendo lo más relevante de la historia, ¿sí? Y la parte final, que es lo más emocionante, que todos queremos saber cómo termina la historia. En este caso, el cuento fantástico, el final se refiere al término, desenlace de la historia, ¿sí? Y cuando hablamos de los elementos del cuento fantástico, tiene que ver con los personajes, con el ambiente, el tiempo, la atmósfera, el trama y bueno, todas las cosas que pueden venir con lo que trata la historia. Cuando nosotros llegamos a entender que el cuento fantástico, sabemos que tiene características, tiene estructura, más o menos entendemos qué es el cuento fantástico, vamos a dar inicio a la actividad, y la actividad trata de un texto narrativo donde encontramos el cuento fantástico. Para dar inicio a esta actividad, le voy a presentar el título del cuento, la soga y el autor del cuento. Acá nosotros hacemos referencia. Todos sabemos, por lo visto, es algo cotidiano, que es una soga. Lo usamos todos, sabemos de qué se trata. Entonces vamos a tratar de pensar, de ver, de preguntarse de qué se tratará el cuento, la soga, ¿sí? Y el autor del cuento. Después de presentar la soga y el autor del cuento, empezamos a indagar, a preguntar, a tener esa curiosidad de qué se trata. Se indagará sus conocimientos previos a través de las preguntas orientadoras. Atendiendo al título del cuento, La soga, ¿podés imaginarte de qué se trata el cuento? ¿Cómo se llama el libro donde fue publicado el cuento? De acuerdo al punto anterior, o sea, hace referencia a la soga, ¿puedes anticipar el contenido del cuento? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que nos quiere decir este cuento con la soga? Averigua qué otra obra ha escrito la autora. Bueno, después de conocer lo que es el cuento, sabemos las características, la estructura del cuento fantástico, lo que vamos a ver es de tomar atención y ponerlo mucha atención en esto, que vamos a proyectar un video que va un poco a acercarnos al tema de lo que es el cuento fantástico. Ya sabemos las características, el contexto, la estructura, el título. Entonces esto nos lleva a formular una idea. A partir del video
tratemos de tomar apuntes, de ver de qué se trata, qué es lo que nos quiere informar, de qué, especialmente siempre cuando vemos el título nos preguntamos de qué se trata La el soga. cuento, ¿sí? De qué habla? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? Bueno, nos ponemos atentos, escuchamos, tomamos mucha atención de lo que se trata este cuento de La soga de Silvina De Luna. Silvino Campo. A Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos: subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y, en definitiva, para cualquier cosa. Sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año de su vida de 7 años, Antoñito había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca colgada de un árbol, después un arnés para el caballo, después una liana para bajar de los árboles, después un salvavidas, después una horca para los reos, después un pasamanos, finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba los árboles, se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara. Era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga como quien llama a un perro, y la soga se le acercaba a regañadientes al principio, luego, poco a poco, obedientemente. Con tanta maestría, Antoñito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía: Toñito, no juegues con la soga. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde, y por último un poco viscosa y desagradable en mi opinión. El gato no se le acercaba y a veces por las mañanas entre sus nudos se demoraban sapos extasiados. Habitualmente Toñito la acariciaba antes de echarla al aire, como los discobolos o lanzadores de jabalinas. Ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, se hubiese dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante, para retorcerse mejor. Si alguien le pedía: Toñito, préstame la soga, el muchacho invariablemente contestaba: no. A la soga ya le habían salido una lengüita en el sitio de la cabeza, que era algo aplastada, con barba. Su cola, deshilachada, parecía de dragón. Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Era buena. Una soga, ¿de qué se alimenta? Hay tantas en el mundo, en los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes. Toñito decidió que era herbívora. Le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre de Prímula. Cuando lanzaba la soga, cada movimiento decía: Prímula, vamos, Prímula. Y Prímula obedecía. Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo entre las cobijas. Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Toñito, cuando lanzaba la soga. Aquella vez, la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre, y Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Toñito.
Yo lo vi